Vamos a echarle un vistazo, o sea, hagamos un balance. En este país tenemos que entender que si no aprendemos de las experiencias es difícil, ¿no?, que podamos mejorar y en temas electorales es fundamental que si queremos que este país avance en su fortaleza democrática, en esta democracia que de pronto está tan asediada, tan amenazada, tan vapuleada, ¿no? Es paradójico que a veces las propias instituciones del país, en lugar de fortalecerlas, la tambaleen de esta manera, ¿no? Y hay que recordar que al final esa es una cultura, es una filosofía que debiera estar asentada más en las raíces ciudadanas, cívicas, ¿no? El tema de la participación democrática y la corresponsabilidad cívica y ciudadana. Voy a hablar del balance al proceso electoral que tuvimos recientemente en nuestro país, que ha dejado seguramente muchas lecciones. Y ahí voy hasta la oficina del Consejo General del INE para hablar con el consejero Martín Faz Mora, con quien agradezco mucho que nos acompañó en todo este proceso en diferentes momentos, no solo a mí, sino también a mis compañeras, compañeros informadores de las emisiones matutina y vespertina de Global Media, para irnos acompañando en este proceso que era muy importante, el más importante de la historia reciente en México. ¿Cómo estás, Martín? Consejero, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, Héctor, un gusto saludarte también de mi parte, a ti y a tu auditorio. Gracias, consejero. Pues a ver, algunas ideas de balance. Yo tengo ciertos puntos que te quiero plantear, pero me gustaría entrar con un balance general, Martín, tú que lo viste en primera línea, que estabas en primera fila en este andamiaje tan complejo de un proceso electoral como el que vivimos el 2 de junio. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué balance han hecho, están haciendo allá en el INE, Martín? Pues mira, como bien lo señalas, enfrentamos pues un proceso electoral muy complejo, tanto por el número de cargos como por la concurrencia de elecciones en todos los estados de la República, y desde luego la parte logística, digamos, procedimental, de organización, pues fue un reto mayúsculo. Creo yo que el balance de esa parte procedimental es positivo, en el sentido de que se instalaron las casillas que debían hacerlo. Cierto que hubo unas cuantas que el día de la jornada electoral, de hecho solo no se instalaron 23, días previos se tuvieron que desautorizar un 222 aproximadamente por distintas situaciones, pero digamos en el balance general fue exitoso la instalación de las casillas, la ciudadanía que actuó como funcionarios, siempre con algunos asuntos de última hora de que de pronto no algunos ciudadanos pues renunciaban de último momento y había que hacer suplencias, en fin. Sin embargo, finalmente ninguno de esos fue factor para que no se llevara a cabo el proceso electoral. Y después, desde el punto de vista técnico, pues los resultados están a la vista, es decir, el PREP, los conteos rápidos y los cómputos distritales, pues todos fueron digamos con datos coincidentes, lo cual demuestra pues la capacidad técnica y logística de un proceso pues tan complejo, ¿no? Es decir, el PREP arrojó resultados consistentes con los conteos rápidos, que como tú sabes, pues ambos se desarrollaron el domingo, el mismo día de la elección, y luego en los cómputos distritales, que son los cómputos oficiales, pues los resultados oficiales fueron también consistentes y dentro de los rangos que había señalado tanto el PREP como los cómputos, como el conteo rápido. Entonces, pues creo que desde ese punto de vista el balance logístico pues es un balance pues exitoso, más allá pues de los resultados o del elemento político, que pues es otro elemento que también está en juego, pero que digamos el INE lo que hace es crear condiciones para que la voluntad ciudadana se manifieste, y ya los resultados de la voluntad ciudadana pues pueden ser objeto de otro tipo de análisis. Sí, claro. Para el que sin duda pues hay muchas voces que seguramente podrán decir bastante sobre los resultados, pero digamos que desde el punto de vista procedimental, logístico y operativo, el INE volvió a mostrar una suficiencia
técnica y una capacidad logística acompañado, por supuesto, de la ciudadanía, pero volvió a mostrar que es una institución sólida y consistente. A ver, vamos a algunos temas que quisiera puntualizar, consejeros, el consejero Martín Faz Mora. Bueno, el tema de seguridad que luego nos preocupaba que las casillas o que muchas casillas en ciertas regiones del país no se instalaran, entiendo que al final no fue significativo, y hablabas también de la renuncia o la no llegada en el momento de la verdad de muchos funcionarios. A ver, ¿esto fue significativo, Martín? A mí me tocó ver muchas casillas que empezaban tarde, sí empezaron al final, como dices, pero tarde, porque no llegaron, había que suplir. Esta parte, ¿qué lecciones deja, Martín? Porque al final, pues también logísticamente, pues afecta, digamos, ¿no? La gente haciendo filas, un buen rato, muchos dejaron las filas. No sé qué tanto se pueda prever o qué otra acción estratégica se pueda plantear para este tipo de cosas. ¿Fue un tema significativo? ¿No lo fue? ¿Les hizo ruido que de pronto dijeran que sí y a la mera hora no llegaran? Se especula mucho si fueron presionados o no. ¿Qué dice el INE sobre eso, Martín? Mira, solo tuvimos un 8% de personas tomadas de la fila, lo cual es un dato consistente con los históricos, ¿sí? Por ejemplo, en las elecciones del 18, del 21 tuvimos un 7%, en las elecciones previas tenemos un histórico como del 7.5% y ahora estuvimos en el 8%, es decir, no nos salimos, digamos, de un rango preocupante, de tal forma que no fue significativo. O sea, tener un 8% de sustituciones el día de la jornada electoral está dentro de los rangos normales, históricos. Y además hay que considerar que las sustituciones que se toman de la fila en ese momento, que desde luego están previstas en la ley, son particularmente para ocupar cargos como son los escrutadores, que si bien tienen un papel fundamental, no son presidencias o secretarías que son, pues, para empezar, las presidencias de casilla son las autoridades y son quienes definen incluso en un momento dado sobre el sentido de un voto, si es nulo o no es nulo, cuando hay alguna duda razonable. Entonces, además de que ese 8% es un dato consistente con otros procesos electorales, es también un hecho que el mayor número de personas que fueron tomadas de la fila ocuparon fundamentalmente cargos de escrutadores que están siendo vigilados por la presidencia y la secretaría, que habían sido capacitados previamente, además de la presencia de los partidos políticos que tuvimos pues prácticamente en todas las casillas. Hubo presencia de algún partido político, de alguna de las coaliciones. Entonces no fue significativo la ausencia de funcionarios. Electoral. Bien, oye, consejero, el tema de la participación global que hubo arribita del 60%, ¿cómo lo vieron? Yo estaba muy optimista de estar muy por encima de ese promedio, que también ha sido parecido al de otras, pero ¿cómo vieron ustedes en el INE el porcentaje de participación 2024? Yo en lo particular tenía más expectativas, dada la efervescencia, el tono en el cual se desarrolló las campañas. Yo sinceramente pensé que al menos iba a tener un porcentaje similar al de la elección del 2018, la elección presidencial, que es con las que son comparables. Sin embargo, fue un poco menor de la elección del 2018. Tampoco bajó demasiado, pero sí yo pensé que iba a haber una mayor participación. Lo que sí es muy revelador, Héctor, es que hay una gran asimetría por regiones. Por ejemplo, hay regiones del país como Yucatán, Tabasco, la propia Ciudad de México, donde hay índices de participación del 70%, del 72%, del 74%, pero hay otras zonas en donde fue menor al 50%, particularmente la franja fronteriza del norte del país, lugares como las Bajas, tanto California como California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, toda esa franja fronteriza tuvo participaciones menores del 50%, y eso es lo que hace que pues luego ya en el global tengas este porcentaje del 61%. Esas asimetrías son, digamos, pues relevantes, y creo que tienen que ser estudiadas, ¿no?, y analizadas,
porque sí hay mucha asimetría entre las regiones, ¿no? Regiones que participan pues con un nivel muy óptimo, como te digo, arriba del 70%, y otras pues muy bajas, abajo del 50%, a veces hasta el 48%, y eso creo que es algo que habría que analizar, ¿no? Así, de manera global. Va. Consejero, es Martín Faz Mora, consejero del INE, platicando de este balance de la elección 2024. El tema de los gastos de campaña, Martín, de las evaluaciones que hacen ustedes también, del tema de los actos anticipados de campaña, que hubo muchas denuncias, en fin, ¿cómo valoras esta parte en este momento en donde, bueno, pues tenemos un presidente que pone el ejemplo, y yo no sé si es bueno el ejemplo que ponen, pero que constantemente, que hizo prácticamente política electoral un día sí y otro también durante todo su sexenio, y de ahí para abajo, ¿no? Cuando él pone el ejemplo, pues el ejemplo cunde. ¿Cómo vio el INE? ¿Cómo sentiste? Porque de pronto pensamos que ahí faltan más dientes, faltan como más recursos, no sé si jurídicos o financieros, Martín, o técnicos o humanos, para poder realmente checar temas de actos anticipados de campaña, temas de gastos. De pronto dices, híjole, se notaba la diferencia garrafal entre una candidata y otra candidata, entre unos partidos y otros partidos. Digo, no hace falta a veces tener que ir con la calculadora a sumar cuántos espectaculares o cuántas barras o cuántos, en fin. ¿Cómo fue esa parte, Martín? Porque sí hay quienes tenemos esa sensación de que hubo una disparidad ahí muy significativa. A ver, justo estamos en ese tema ahorita, en la fiscalización. Será hasta el próximo lunes, hay sesión de Consejo General, y allí es donde se van a conocer los dictámenes finales sobre los gastos de campaña, si hubo o no rebase en los topes, o si hubo algún tipo de gasto no partidario, o si hubo, digamos, toda la parte de la fiscalización. Justo estamos en eso. Es un proceso muy complicado. Ahí lo que luego tenemos son de pronto no tenemos toda la cooperación que debiéramos de tener, incluso porque la ley así nos lo faculta, de parte de algunos entes públicos que tienen una capacidad particularmente de inteligencia financiera, por ejemplo, para poder tener estudios más a fondo, por un lado. Ahora, por otro, no hay que olvidar que el modelo electoral de nuestro país genera una cierta inequidad de raíz, porque las prerrogativas que se reparten en las prerrogativas oficiales, pues solamente hay un 30% que es equitativo, y el 70% restante es conforme a los resultados en los procesos electorales anteriores. Entonces, siempre, digamos, el modelo electoral genera una parte inequitativa, pues que tiene que ver que aquellos que obtienen más triunfos, pues también generan más recursos, en el sentido de que por las prerrogativas se les da más. Ahora, también tenemos ejemplos claros de que a pesar de ello, pues se pueden remontar las cosas, como ocurrió en el 2018, por ejemplo, en donde el actual partido gobernante pues no disponía de prerrogativas similares al resto de los partidos, y eso no fue, digamos, un elemento que impidiera el triunfo, pero definitivamente sí, el modelo electoral genera ese tipo de inequidades. Ahora, sobre respecto de la fiscalización y si hay rebases de topes de campaña, eso te digo, lo veremos este próximo domingo. Apenas la comisión de fiscalización va a sesionar el viernes por la tarde, y ahí se van a conocer algunos de los dictámenes. Pero lo que sí te puedo decir es que sí hace falta una mayor colaboración de algunas autoridades para poder, sobre todo, el origen de algunos de los recursos. Pero aquellos aspirantes o aquellos partidos que hayan incurrido en algo que no está dentro de la ley, pues seguramente serán multados, como lo han sido siempre. Creo que la ley también establece que cuando existe un margen menor del 5% entre la diferencia entre el triunfador o el primero y el segundo lugar, puede haber incluso una nulidad en la elección
si hubiese un rebase en los topes de campaña, porque se habla de determinancia. Creo que los resultados tal y como los conocemos hoy día, sería difícil considerar que por una cuestión de esta naturaleza haya habido alguna determinancia, es decir, la diferencia es tal que es difícil que pueda haber una asociación entre el gasto y los resultados en términos generales. Ya. Oye, consejero, la sobrerepresentación, a ver, tú que eres un experto, porque es un tema muy técnico, ¿no? No cualquiera, y Martín Faz sí lo entiende bien. A ver, ¿qué hay ahí? En este país pensábamos muchos que estábamos superados estos temas, de que ya no volveríamos a estos tiempos en donde un solo partido o un grupo de partidos aliados tuvieran, ¿no?, esta sobrerepresentación, que anulara los contrapesos políticos, Martín, que diera la posibilidad de ahora sí que pues hacer lo que quieran, ¿no? Que lo único que aspiramos es a la autocontención, al autocontrol, porque pues parece que no va a haber de otra, consejero. Pues mira, lo que pasa es que este tema de la sobrerepresentación es un tema que está regulado en la ley y establecido tanto en la Constitución como en la ley, aunque efectivamente es un tema que es una herencia de un modelo, de un sistema de partido hegemónico que no fue modificado en los tiempos, digamos, posteriores a la alternancia, y es una herencia directa, digamos, en su momento del PRI, que dejó este tipo de cláusula, porque antes había una cláusula de gobernabilidad, se quitó esa cláusula de gobernabilidad y se dejó esta sobrerepresentación. Y son de esos elementos que han quedado ahí en la ley, que responden a un sistema de partido hegemónico, pero que sin embargo en la alternancia pues no los modificaron, de tal manera que hoy día este tema de la sobrerepresentación nosotros aprobamos ya desde diciembre del año pasado, a través de un acuerdo, el acuerdo número 645 del 2023, cuál iba a ser el mecanismo para el reparto de las plurinominales, en conformidad a lo que establece tanto la Constitución como la ley, de que la sobrerepresentación es por partido, no por coalición. Claro que ese 8% no es automático, o sea, es decir, no significa que todos los partidos van a tener un 8% de sobrerepresentación, de hecho no dan las cosas para ello. Si alguien tiene un 8% de sobrerepresentación, quiere decir que alguien va a tener algún determinado porcentaje, no necesariamente el 8% de subrepresentación, porque de hecho así es como está establecido en la Constitución y en la ley, que tú puedes tener una sobrerepresentación del 8% o una subrepresentación hasta del 8%, y eso no significa es decir, está permitido por la ley. Y nosotros desde diciembre del año pasado, antes de que hubiera convenios de coalición, antes de que se registraran convenios de coalición, antes de que se registraran candidaturas, y desde luego antes de conocer resultados, por uno de los principios electorales es el principio de certeza, que todos los actores sepan cómo es que se van a desarrollar las cosas, fue que aprobamos un acuerdo en el que queda en claro lo que establece el artículo 54 de la Constitución y los artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de que la sobrerepresentación es por partido, no por coalición. Entonces nosotros solo estamos en espera de que se resuelvan las impugnaciones por parte del tribunal, por si alguna resolución modificara alguno de los resultados de mayoría, porque no hay que olvidar que el reparto de pluris tiene que ver con los triunfos que tengas por mayoría, sí, que son 300, y esos son inamovibles porque es resultado del voto popular. Entonces, nosotros ya aprobamos desde diciembre del año pasado este mecanismo. Ahora, podría ser que una vez que nosotros hagamos este reparto de plurinominales, que será el 23 de agosto, se pueda impugnar ante el tribunal y el tribunal pueda realizar una interpretación de otra naturaleza. Pero ya será asunto de que el tribunal lo resuelva. Ok, Martín, pues te agradezco muchísimo y que pues se sí va a quedar la cosa, que Dios nos agarre confesados en este país.
Oye, ya no tengo tiempo, pero te busco pronto para hablar. Entonces, ¿qué habría después de esta experiencia? ¿Qué podríamos hacerle a la ley electoral? ¿Cómo mejorarla? ¿Qué habría que modificar? En fin, platicamos de eso porque es otro tema también que nos llevaría algunos minutos y ya no los tengo antes de que nos llegue la guillotina. Consejero, muchas gracias, Martín. Gracias. Héctor. Te mando un abrazo. Buenas noches. Igualmente, Héctor. Hasta luego. Hasta pronto. El consejero del INE, Martín Fazmora, hablando con nosotros de un balance muy general, muy puntual, muy técnico incluso, ¿no?, de lo que fue el proceso electoral.